Muy buenos días a todos. Mi nombre es Erika Natalia Casagrande Valdés. Soy miembro de la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Humanitarios. Les envío un cordial saludo a todos y un agradecimiento especial al presidente del capítulo Paraguay, al doctor Cristian Bernal, al director académico Camilo Javier Cantero y al coordinador académico Juan Marcelino González Garcetti. En este tema que vamos a tratar, vamos a hablar sobre la vulnerabilidad de las niñas en el marco de la interseccionalidad de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos de niños, niñas y adolescentes, tenemos que pensar siempre que desde una mirada de la tutela, de la dignidad humana de este colectivo, que conforme las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia han sido considerados como grupos sometidos a una especial situación de vulnerabilidad y por lo tanto conforman los colectivos que han estado sometidos a una discriminación histórica para poder ejercer sus derechos. Siempre va a estar presente la idea de la interseccionalidad. ¿A qué nos referimos cuando nos citamos este término interseccionalidad? La interseccionalidad es un enfoque que subraya que el género, la etnia, la clase u orientación sexual, como otras categorías sociales, lejos de ser construidas naturalmente o biológicamente, están interrelacionadas. Y estas identidades sociales son solapadas o intersectadas por sistemas que en cierto modo los han venido discriminando y los han oprimido históricamente. Por eso cuando hablamos de género, cuando nos referimos específicamente a la mujer o a la diversidad de género, sabemos que dentro del contexto social en los países la protección que se le ha dado a los mismos ha sido inadecuada y ha sido bastante compleja, digamos, el reconocimiento y el libre ejercicio de sus derechos en un cuadro de igualdad y no discriminación como el que corresponde en el marco de derechos humanos y en un Estado de derecho constitucional. De este modo, se examinan las categorías biológicas y cuando hablamos de estas categorías biológicas vamos a recibir a aquellas personas que son consideradas niños del derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo guiado por la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Niñas de las Naciones Unidas. Esta identidad de interacción implica que una acción u omisión, el Estado, de sus agentes o de todo aquello que el Estado tiene responsabilidad de garantizar, todo el catálogo de derechos que están tanto contenidos en las constituciones políticas dentro del principio de igualdad y no discriminación, puede con un solo acto u omisión, como decía anteriormente, o incluso aquiescencia, provocar múltiples violaciones. Y esto se da porque un sujeto que es el beneficiario de este respeto y protección a su dignidad, puede conformar varios de estos grupos vulnerables por esa condición histórica de opresión, de desigualdad, de falta de reconocimiento de sus derechos propios, como decía anteriormente, lo ha sido la mujer y lo ha sido los niños, los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Pongamos una hipótesis de un cuadro en que una niña, hablo de niña tomando por la edad de 0 a 18 años, conforme a la Convención de los Derechos del Niño y Niña,
pertenece a distintos tipos de grupos vulnerables. Puede que esta niña, además de su condición de mujer, como es un grupo vulnerable, por su edad también tiene otra vulnerabilidad, que es pertenecer al colectivo de la infancia. Puede ser que pertenezca a una familia migrante con todas las peripecias que pasa la familia migrante cuando quiere escapar de ciertos peligros en su lugar de residencia y va a buscar nuevos horizontes en la discriminación que encuentra en el caso de los refugiados, marcando las diferencias que hay entre migrantes y refugiados, las diferencias entre ellos. Entonces vemos que esta niña hasta ahí está conformando tres grandes grupos vulnerables, tres grupos sometidos a la discriminación histórica y tres grupos que han sido discriminados de un modo que nunca han podido ejercer en plenitud sus derechos. Estamos hablando desde entonces que además esta niña puede tener una categoría más. Bien, puede ser niña, puede ser mujer, condición de mujer, infante dentro del colectivo de la infancia, colectivo de refugiados y migrantes, puede pertenecer a un pueblo originario, su comunidad pertenece a un grupo originario, que es otra de los colectivos vulnerables, y puede también que padezca alguna condición de discapacidad, sumado a que su condición social también sea de pobreza o indigencia. Entonces ahí estamos hablando de múltiples factores de vulnerabilidad. Y cuando en alguno de estas pertenencias se violan sus derechos fundamentales o sus derechos humanos, simultáneamente también se están violando los derechos que le incumben a cada una de estas pertenencias vulnerables. De allí entonces estamos hablando que su categoría, su enfoque de género ha sido interseccionalizado y hablamos de vulnerabilidades múltiples, a lo que la Corte Interamericana, como por ejemplo la ha definido en el caso, para dar un caso en concreto, un caso que es González Yuy, que Thalía González Yuy contra Ecuador, confluyen esos múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociado a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza. En el caso de González Yuy, padecía VIH. Entonces son múltiples factores de afectación, y la discriminación resulta de la interseccionalidad de todos esos factores. Es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. Pero esos factores han confluido en aportar las cuotas para agravar la situación de la diversión, ese acto u omisión, o incluso la aquiescencia, como que sabiendo la existencia de los padecimientos de ese grupo vulnerable, se están violando sus derechos, el Estado lo consiente sin tomar ninguna medida o permitiendo el accionar de los que los vulneran sin tomar ninguna medida para evitarlo o repararlo. Y esto en los niños es mucho más grave por su condición especial, porque se los considera que
el grado de desarrollo no tiene esa autonomía todavía de sujeto para valerse por sí mismo, necesitan una contención y un cuidado primario que va desde su familia, desde la sociedad y obviamente el Estado, quien tiene el imperio y que está bajo su jurisdicción, para que en caso de que no se cumplan adecuadamente estas condiciones, pueda actuar y evitar este tipo de discriminación y violación de derechos humanos. Este enfoque, y por el breve periodo temporal que tiene esta exposición que ha sido acordada dentro de mi participación en este seminario, no voy a centralizar desde lo que aconteció en el caso González Yuy versus Ecuador, sentenciado como sentencia de fondo, reparaciones y costas por la Corte Interamericana en el año 2015, más precisamente la sentencia fue del 1 de septiembre del 2015, y hablábamos de una niña ecuatoriana que por una falta de tomar las medidas adecuadas al momento de su nacimiento y por una transfusión que tuvo que ser objeto su madre, nació con HIV-Sida y con todos los dramas y problemas que dicha enfermedad genera, sobre todo en los niños de corta edad. Desde allí ya había una violación concreta a sus derechos fundamentales, prácticamente desde su concepción. Pero en el caso puntual, el caso se agravó, llegado el momento en que la niña tuvo que concurrir a ejercer sus derechos a la educación, empezando por las actividades preescolares, o como en muchos países conocen el jardín de infantes, que debido a las afecciones que padecía por ese momento la niña, tenía sangrados, tenía patologías propias de su enfermedad por el HIV-Sida o VIH, como se llama en otras latitudes, el SIDA, y su propia comunidad educativa la excluyó. Los institutos a los que acudían, algunos de ellos estatales, incluso cuando también se intentó por el lado privado, no querían prestarle una atención especial e impedían que se mezcle con los otros niños, aduciendo que la posibilidad de que la misma podía, por estos problemas que ella tenía, contagiar al resto de la comunidad educativa de los otros niños. Los argumentos de las entidades fueron: hay que aislarla, no hay que dejarla que se eduque junto a sus pares, porque implicaría un grave riesgo a la salud de los otros niños. Y obviamente que esta aseveración se lo hacía sin ningún tipo de verificación científica, por el solo rótulo y el tener conocimiento de la enfermedad que padecía. Lo que pasó fue que esta niña no solo tenía que llevar el karma de su enfermedad, el karma de su situación socioeconómica, que era un extremo grado de pobreza, sino que además
estaba discriminada en el ámbito educacional. En otras palabras, prácticamente se le coartaba toda posibilidad de estudiar. Se proponían algunas salidas que para nada eran adecuadas conforme al principio de proporcionalidad, como por ejemplo que estudie sola en su casa, que su madre le enseñe, lo que prácticamente le cercenaban todos los derechos garantizados que como niño y niñas tenían el Estado que proteger. Todos los esfuerzos realizados para tratar de revertir dentro de lo que fue el derecho interno de dicha situación ante las autoridades administrativas y las autoridades judiciales ecuatorianas fueron en vano, fueron denegadas, los recursos que se interponían también fueron denegados, por lo que no le quedó otra alternativa y apoyada por organizaciones no gubernamentales que trabajan en la contención y en la defensa de derechos fundamentales y humanos cuando el Estado no da respuesta, llegar a una instancia del sistema interamericano a través de la Comisión Interamericana y posteriormente, ante no llegar a un acuerdo en su ámbito, más allá de ciertos reconocimientos parciales que se hizo en la sustanciación y propuestas de la solución dada por el Estado, la comisión consideró que las mismas no eran suficientes ni adecuadas para garantizar los estándares establecidos por el sistema, tanto por los precedentes de la Corte Interamericana, por precedentes habidos en el sistema internacional de los derechos humanos y en el mismo contexto de los derechos del niño, que la Corte se valió para dictar el caso. Y además fue la primera vez que expresamente la Corte Interamericana habló de la doctrina de la interseccionalidad en la violación de los derechos humanos. Como parámetros de lo que venimos hablando, la Corte señaló claramente, en el caso aludido, se daba la confluencia de los factores múltiples de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados, en este caso su condición de niña, mujer y persona en situación de pobreza con HIV, y que no solamente esa discriminación y violación de sus derechos humanos fue ocasionado por múltiples factores, sino que además derivó de una forma específica de discriminación que resultó de esa intersección en dichos factores, es decir, si alguno de dichos factores no hubiera existido, la discriminación hubiera sido grave, pero no en el grado de gravedad que se da cuando aparecen estos factores múltiples, y hubiera sido una naturaleza diferente. ¿Y eso en qué se funda? En que la pobreza, como uno de los factores, impactó en el acceso inicial a una atención de salud que no fue de la calidad mínima de los estándares mínimos que impone los sistemas de protección de los derechos humanos internacionales, y eso fue lo que generó el contagio del SIDA. También la pobreza impactó en las dificultades para encontrar un mejor acceso al sistema educativo y tener una vivienda digna, adecuada para atender su problema de salud. Más adelante, los recuerda la Corte en su párrafo 290, siendo una niña con SIDA, tuvieron un impacto negativo para su desarrollo integral, que es también un impacto diferenciado, teniendo en cuenta el rol de la educación para superar estos tipos de estereotipos
y su proyecto de vida futura como mujer. ¿Qué podía esperar en ese contexto esa niña en su interacción en relaciones de pareja, en torno a su maternidad futura? En suma, es una estigmatización muy vinculada a su enfermedad, que no impacta en forma homogénea a todas las personas, que resultan más graves en los impactos de grupo que de por sí son marginados. La gravedad de pertenecer a un colectivo o a varios, o a un colectivo vulnerable de niña, sumado al de mujer y sumado también a su situación socioeconómica y a una enfermedad que por el grado y características es considerada discapacitante. También, obviamente, como se decía anteriormente, fue afectada sus garantías judiciales, porque todos los reclamos que se hicieron por su familia dentro de ese contexto fueron en vanos, no fueron escuchados, no fueron oídos, y eso marcó, obviamente, esas incorporación por el sistema por primera vez del concepto de interseccional para un análisis de discriminación. La interseccionalidad como factor de violación de derechos humanos. Vemos entonces también que la falta de una prestación adecuada de salud, la falta de una prestación adecuada de servicios de educación, más todos los tipos de incumplimientos que el Estado ecuatoriano, como Estado parte de la Convención Americana, no cumplió las pautas, sobre todo establecido en el artículo 1.1 y 2 del Tratado de San José de Costa Rica, el Pacto de San José de Costa Rica. El tribunal consideró respecto a la interseccionalidad de la discriminación, porque consideró que se violó el derecho a la educación contenido en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, protocolo adicional, en relación con el artículo 19, que son los derechos del niño. Los derechos del niño y la obligación de respetar la Convención Americana debido a la discriminación sufrida, teniendo en consideración personas viviendo con VIH, de niña y de mujer en condición de pobreza. El concepto de interseccionalidad permite profundizar esta línea jurisprudencial del Tribunal Interamericano sobre los alcances del principio de no discriminación, teniendo en cuenta que se configuró una discriminación múltiple asociada al carácter compuesto en las causas de discriminación. Estuvo asociada, como decíamos, a ser mujer, con la enfermedad de HIV, de ser mujer, y con las otras vulnerabilidades de su condición social y su discapacidad. Sin embargo, también resaltó el fallo que no toda discriminación múltiple necesariamente está asociada a la interseccionalidad. ¿Y eso por qué? Lo explica especialmente el voto del juez Eduardo Ferrer MacGregor, que habla que la discriminación múltiple o compuesta en el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ya han establecido que algunos individuos o grupos sufren discriminación por más de uno de los motivos prohibidos, y que esa discriminación acumulativa afecta a las personas de manera especial y concreta, y merece particular consideración y medidas específicas y especiales para combatirlas. Para que sea posible considerar una discriminación como múltiple, debe cumplir con los siguientes requisitos.
Primero, la existencia de varios factores que motiven la discriminación. Y eso está también en otros instrumentos del sistema interamericano, como en el actual, uno de los últimos tratados, como en el de protección de los derechos humanos de personas mayores, que también se da en estos casos. Por su parte, la interseccionalidad de la discriminación no solo describe una discriminación de diferentes motivos, sino que evoca un encuentro y concurrencias simultáneas de diversas causas de discriminación. Es decir, en un mismo evento se produce una discriminación debido a la concurrencia de dos o más motivos prohibidos. Esa discriminación puede tener un efecto de tipo sinérgico que supera la suma de varios factores acumulados o discriminación, y puede activar a su vez una forma específica de discriminación que solo opera en base a la combinación de esos factores múltiples. Evoca un encuentro y concurrencia simultánea. Tiene que darse al mismo tiempo y en el mismo acto. Todo por la combinación de dichos motivos, que generan un riesgo o una carga única o distinta, y tiene dos características especiales. La primera es la base, o los factores son analíticamente inseparables. No se lo puede analizar de modo estanca. Están asociados con una experiencia cualitativa diferente, creando consecuencias para esos afectados en forma que son diferentes por las consecuencias sufridas por aquellos que son sujetos de solo una forma de discriminación. Y ese enfoque es importante porque permite visibilizar las particularidades de la discriminación que sufren grupos que históricamente han sido discriminados por más de uno de los motivos prohibitivos que establecidos en varios de los tratados que conforman el Codex Iure Internacional de los Derechos Humanos. En definitiva, la niña Thalía y la familia Yui solo puede entenderse en un contexto de convergencia de diversas discriminaciones ocurridas, y la interseccionalidad constituye un daño distinto y único, diferente a las discriminaciones si se las valora por separado. Tiene un abordaje holístico. Ninguna de las discriminaciones valoradas en forma aislada explicaría la particularidad, gravedad y especificidad del daño sufrido en la experiencia interseccional. Y esto ha sido un comienzo de la Corte Interamericana sobre la manera de ir construyendo esta doctrina. Pero por otro lado, en aquel entonces, Ferrer-McGregor hace una disidencia no en el tema de la interseccionalidad, que coinciden todos los que componían en aquel momento la integración de la Corte Interamericana, sino también habla de que el voto de la mayoría, al salir por violaciones al derecho a la educación, violación al derecho a la educación, violación al derecho a la salud, violaciones a las garantías judiciales, violaciones a su integridad física, y entre otras cosas, la mayoría no aceptó lo que la comisión y la víctima, la represión de la víctima, pedía, como que también se tenga por violado el artículo 26, que habla sobre los derechos económicos, sociales y culturales en forma
judicializados en forma directa ante el sistema interamericano en función del 1.1 de la Convención Americana. Eso se venía dando ya desde el caso Furlan, que también era un niño, pero esta vez era varón con discapacidad, donde la Corte tampoco aceptó tener por violado el artículo 26 por su condición de discapacidad, diciendo que no estaban dadas las pautas dentro del sistema interamericano. Quizás si este caso se hubiera juzgado en la actualidad, la cosa hubiese sido diferente, porque a partir del año 2007, las nuevas mayorías, con el cambio de integraciones de los jueces de la Corte Interamericana, esta posición minoritaria pasó a ser mayoritaria. Y hoy sí se puede pedir que también se viole, además de otros factores, el artículo 26, que habla directamente de la violación a los derechos económicos, sociales y culturales, además de la violación a sus derechos políticos y sociales. En cambio, la mayoría anterior, al tiempo que se juzgó el caso González Llull, decía que no, que solamente estas cuestiones vinculadas al derecho económico, sociales y culturales solamente podían ser violadas, pero siempre y cuando la violación esté en relación a alguno de los derechos económicos, de los derechos políticos y sociales, como era el derecho a la integridad física, las garantías judiciales, el derecho a la vida, etcétera, etcétera. El derecho a la salud, autónomamente como categoría del derecho social, no fuera contemplado por aquella mayoría, y eso lo marcaba en el caso Furlan la jueza jamaiquina que ya había cumplido su mandato, Mark Muley, que actualmente es presidenta de la Comisión Interamericana en el año 2012 con el caso Furlan, y en el 2014 la actuación del juez Eduardo Ferrer McGregor como juez ad hoc en esa causa es la que vuelve también a repetirse el catálogo de que sí se podía judicializar el artículo 26, lo que ahora está consagrado en la mayoría en el caso del año 2017, Campos del Río versus Perú, después, pero en otro ámbito. El por qué y por qué ha habido la mayoría de que decía que no se podía contemplar en forma directa judicializar las cuestiones vinculadas de derechos económicos, sociales y culturales, donde estaba de incorporar la discapacidad en forma indirecta, la discapacidad, habíamos dicho, el derecho a la salud, sin estar incorporado lo que era la integridad física o psíquica, integridad personal. Y Ferrer McGregor en el párrafo 6 en su voto de incidencia explica muy bien y dice que la competencia de la Corte Interamericana para conocer el derecho a la salud se encuentra directamente en el artículo 26 del desarrollo progresivo del Pacto de San José, a través de distintas vías interpretativas. En relación con el artículo 1.1, las obligaciones de respetar los derechos, el 2, el deber de adaptar disposiciones del derecho interno, así como el artículo 29, que son las normas de interpretación. ¿Qué decía la mayoría? El derecho a la salud, la discapacidad, la progresividad, están, si bien contemplados en el artículo 26 y a su vez están contemplados en el pacto adicional de San Salvador del año 81, en la Convención Interamericana, pero la mayoría, aferrándose a un sistema legalista, juridicista, pero a su vez decía que el artículo 19, inciso C, decía que únicamente la Corte podía ser competente en casos vinculados concretamente al tema de la educación en sí y a temas de tipo de sindicalización de trabajadores.
y que por lo tanto el tema de discapacidad, derecho a la salud no están contemplados ni autorizados a tener competencia por la Corte, y que si se inmiscuirían estarían violando la buena fe, porque los países habían inscrito una ratificación en cuanto a la... Por lo tanto, la única forma de poder establecer la violación era vincularlos a que estos generaban una violación a los derechos políticos y civiles contemplados en el artículo 5 de la Convención Americana de la Integridad Personal. Pero eso les restaba. ¿Cuál era el problema que manifestaban en aquel entonces Eduardo Ferrer MacGregor en su voto? Que él decía mal denegado por el entonces mayoría, puesto que la propia Convención Americana, además del considerando de los artículos 34.1 y 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en el artículo 10 de la Declaración Americana de Derechos Humanos del Hombre y en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por eso hablaba de la interpretación holística vinculada a lo que es el artículo 29 sobre cómo es que se tiene que interpretar la Convención Interamericana. Son artículos que habilitaban, porque un pacto en definitiva no pueden dejar inoperativo un artículo de la convención, un protocolo, de adicional no puede dejar inoperativo un artículo expreso de la Convención Americana como el artículo 26. Por lo tanto, debió también haberse establecido que Ecuador violó el artículo 26 a la progresividad de los derechos. Sin embargo, no fue así, porque fue la única postura en ese sentido la ponencia de Ferrer MacGregor. Pero, bueno, y evidentemente esa posición, desde la mirada de Ferrer MacGregor, demandaba un mayor escrutinio a la interpretación normativa interamericana en su conjunto y prácticamente en el artículo 26 del Pacto de San José, que también prevé la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, sin que estos elementos de progresividad y recursos disponibles al que alude esos preceptos puedan configurarse como condicionantes normativos para la justiciabilidad de los derechos, sino que en todo caso constituyen aspectos sobre su implementación de conformidad con las particularidades de cada Estado. Como tal lo había señalado anteriormente la Corte Interamericana en el caso Acevedo Buendía contra Perú, puede surgir caso en el que el control judicial se concrete en alegadas medidas regresivas o en el indebido manejo del recurso concedido.